Buenos días a todas esas personas que se hacen de día, buenas tardes a todas esas personas que se hacen de tarde y buenas noches a todas esas personas que se hacen de noche. Discúlpenme por la hora, vengo de salida, llegué ahora, me voy a sentar un rato para poder seguir conversando con ustedes. Vamos a conectando a todas las personas que nos podamos conectar y vamos a entrar en la reflexión del plan que llevamos. Este plan se llama Ordumeri Logun, los 16 meses DIFA, por petición. Los voy a llegar a abordar para después hacer una reconstrucción y creo que vamos a llegar a tener que hacer esta reconstrucción. La quiero hacer desde la primera óptica. Desde la primera óptica me he venido replanteando y me he venido diciendo, coño, Alexander, habla violación en lo que voy a hacer, porque no es para nuevo. Le quiero informar a ustedes que siento que no me gusta tener que estar abordando cosas al cual las personas me digan, Alexander, se está entrando en el panteón de Ifá, las conversaciones, ni que mis hermanos me regañen, ni que yo sienta eso, porque no quiero terminar el plan que Orula me puso para poder exponerme respecto sobre cualquier tipo de crítica o violaciones de mi parte. Les voy a explicar cómo yo otorgo ver esto. Yo otorgo ver que ayer reconstruimos el Ordum Baba y Yobe, pero si nosotros analizamos como nosotros estamos hablando, a mí me interesa mucho porque Ifá tiene diferentes determinaciones. Ifá finalmente, principio, mejor dicho, vamos a hacer consagraciones al pie de Egum y al pie de todas las ochas. Pero Ifá tiene un departamento que es la oratoria de Ifá, la conversación de Ifá. Y yo me he detenido en ese departamento y he dicho, coño, la oración de Ifá y la parte oral de Ifá. Y muchas personas a lo mejor me dicen, coño, Alexander, estás teniendo conversaciones y estás hablando signos que son secretos. Familia, los signos no son secretos. El poder interpretar los signos es poder interpretar la Ifá. Vengo de una generación donde los signos se interpretaban correctamente, donde nada de estas cosas existían y a lo mejor no sucedían. He mirado bien el panteón de Ifá y en el panteón de las ochas, y he mirado y he sido muy cuidadoso para no hablar secretos. Si lo que yo me he puesto en mi boca lo llaman secreto, entonces ahí está la respuesta del deterioro que estamos encontrando. Pero nada es secreto. Los secretos se hacen detrás de una cortina y este humilde servidor nunca lo ha planteado. Y respecto a Ifá, lo único que me gustaría reconstruir sería la conversación de Ifá. Porque si yo logro dialogar con ustedes como mi familia, como hice ayer la reflexión por el Ordum Baba y Yobe, sin hablar de hechos que van montados, parados, a Atenas, algo que sinceramente la persona que fue quien escuchó esto de parte del Ordum Baba y Yobe, cuando yo me puse, dice, bueno, vi los detonantes que otro pombe con guau que Alexander les puso, sé que debo de tocar más puertas, sé que van a haber más vínculos que me van a unir, pero finalmente encontré la partida de mi signo que no se me explicó en unidad o se me explicaron diferentes puntos de vista y ahí caemos en el concilio de Ofunville, un agua al cual da un criterio. Y quiero hablar sobre los 16 Ordum de Ifá porque por el transcurso de los 16 Ordum de Ifá nosotros creo que vamos alineando. Ya hablamos de las ochas, ya hablamos de los orichas, ya hablamos de lo que creemos, nos hemos manifestado a altas élites para poder exponer lo que nosotros creemos desde Ifá Huache, Kunotá y cómo pensamos. He visto de infinidades de cosas, pero seguimos a veces, como dice mi signo, la rueda cae en un hueco y sigo. No son los mismos huecos, pero sí quedan baches. Y estos baches a lo mejor son o porque somos rebeldes o a lo mejor porque no tenemos todavía las escrituras. Pero yo creo que si nosotros profundizamos bien desde Yobe hasta ahora algún mes, a la magnitud que yo quiero hablar, ya yo haciendo mi tarea, sacando el extracto, no hablando los caminos, yendo directamente a lo que yo creo que se pudo reconstruir en esos 16 Ordum de Ifá, está la respuesta de las últimas acciones rebeldes que hayan entre nosotros. Ya esto es como yo digo, a canzón quitado, esto ya lo que dice Yobe, familia, no vamos a discutir lo que dice Yekumei, porque las escrituras están. Y lo único que nos hace diferente a nosotros es que tenemos unas escrituras y esas escrituras se basan en 16 códigos que todo el mundo expone y Cafún expone todo. Bueno, vamos a reconstruir las 16 Ordum de Ifá, los 16 Meis de Ifá y vamos a ver qué nos brindan estos 16 reyes. Vamos a ver qué secreto hay en nuestra religión, vamos a ver quién es Ifá, vamos a ver de verdad cuál es la magnitud de Ifá,
hasta dónde lleva el volumen de Ifá, qué nos prepara Ifá a nosotros y por qué es nuevo para el mundo, pero para nosotros nada nos sorprende. Ya nosotros arrancamos por un orden que se llama Baba y Yahweh, que cuando llegamos a la conclusión de todo, finalmente caemos en su nombre. Vengo al mundo a tener de todo, pero hay una sola problemática. Nada es mío. Dice, lo tengo todo y no tengo nada. Quiere decir que eso hace la diferencia de lo que nos viene dejando Baba y Yahweh. Quiere decir que vamos a hacer el equilibrio para entrar en uno de los otros más polémicos, y cuando ustedes vean esta polémica, ustedes me van a decir, Alexander, yo no lo puedo creer, es lo que me asombra, es lo que quiero compartir con ustedes, y por eso quiero que ustedes me ayuden a la reflexión, a ver si ustedes logran entender esto. Yo pido respeto para todos los hombres que son titulares del Odun Baba o Yekun Meyi. Yo pido respeto como me dejaron pronunciarme bajo el Odun Baba y Yahweh. También pido respeto porque sé que son conversaciones a las cuales estoy exponiendo, pero son vidas privadas de hombres que están codificadas y son libres de interpretarlas como ellos quieren. Por eso tengo que pedirles respeto para poder hablar los signos, a pesar de que hayan personas que acepten de que los pueda explicar. También hay titulares que son propietarios de su signo, al cual pueden tener más acceso al signo que este humilde servidor que solamente otro pombe con guau. El Odun Baba o Yekun Meyi nos va a dar a nosotros una fuerza grande, y nos va a dar muchas respuestas de muchas cosas que me preguntan en el chat. Este Odun nos va a dejar a nosotros ya sin respuesta. Este Odun es demasiado grande. Este Odun es el más viejo de los 256 Odun de Ifá. Este Odun deposita su confianza en su hija fémina, Oyekun Vika. Oyekun Meyi es un Odun sobre lo fémino. Es un Odun que nos va a dar la respuesta de muchas cosas. De mi boca sale Odun celestial, mayor, con un alcance grandísimo, pero fémino, que es lo que ya vamos a empezar a enseñar. Hablamos de Yahweh, pero hoy hablamos de Oyekun Meyi, pero es fémino. Y yo les voy a llevar el camino porque hay 8 Meyi féminos y porque hay 8 Meyi masculinos. Y como en esta mezcla surgen todos los Odun de Ifá. Cuando ya estamos en una plataforma femenina, ya nosotros tenemos que analizar las conjeturas al cual yo siempre he explicado y le he dicho, familia, aquí el sexo femenino es lo más grande que existe. Alexander, ¿de dónde tú sacas esto? Si el Cofá, yo no hablo por Cofá, yo no hablo por Orunla, yo no hablo ni por respeto, yo hablo porque lo dicen las escrituras sagradas. Y yo soy Oníbal Balaúo porque me debo a las escrituras sagradas. Si a mí me quitan las escrituras sagradas, yo no sé qué profetizar. Y si no tengo nada para profetizar, no soy seguidor de nada. Y si no soy seguidor de nada, no pertenezco a ningún culto. Y finalmente no lograría ser el abuelo que tiene fe y se refugia detrás de unas escrituras que con sus propios ojos lo ha visto, como se refugia cualquier sacerdote que tiene fe en la literatura que se le entregó a cualquier dimensión. El Odun Oyekun Meyi, permiso. El Odun Oyekun Meyi. El Odun Oyekun Meyi es un Odun que nos va a alertar a nosotros, como bien digo, un poder femenino grandísimo, muy grande. Tan grande que cuando fueron a planificarlo todo, no existía nada. Existía el cielo y lo más profundo. La fase terrenal, donde hoy gozamos todos, no había existencia. Cuando vamos a un Odun de esta magnitud, tan celestial, que vamos a hacer una reconstrucción desde el principio, si quieren entender, analicen e interpreten que no estamos terrenales. Estamos tratando de reconstruir lo que no tiene respuesta. Como todo el mundo dice, el huevo y la gallina. Mira qué tan profundo nos vamos a ir con el Odun Baba Oyekun Meyi. Dice el Odun Baba Oyekun Meyi que las manifestaciones en todas las deidades surgían. Habían disyuntivas.
No había nada planificado y no había nada ajustado. Quiere decir que iba a haber un comenzar. Empezaron los rangos, empezaron las circunstancias, pero aquí había una soberana muy grande, muy grande, muy grande, pero muy grande. Esta soberana era Iku, la muerte. Quiere decir que si nosotros retomamos esto para atrás en las escrituras de Ifá de Oyekun Meji, nos dan un baluarte de la responsabilidad y el peso que tiene al culto de la existencia, y cuando ya la existencia pasa a la vida espiritual. Pero no logro entender el poderío que oculta Baba Oyekun Meji y los grandes pactos, y los voy a comparar y se los voy a exponer a ustedes para que ustedes logren entender hasta qué dimensión nos vamos esta vez. Quiere decir que la persona titular que tenga el orden Oyekun Meji va a vivir bajo la astrología de esta conversación. Dice, era muy fácil, pero muy fácil vivir entre los apóstoles, o en este caso, entre los príncipes que aparecen en el orden Oyekun Meji, que lo prepararon todo. Pero aquí había una problemática. Aquí a la muerte no le interesaba absolutamente nada hacer su trabajo, porque era una soberana tan grande, pero tan grande, al cual no encontraba déficit en nada. Pero penosamente, la creación de Metolofin o los Dumare expone sacar lo mejor de su creación, el ser humano. Esto sí le llamó la atención mucho a esta deidad. Y ya Olodumare planificado entre toda la creación, basado en el primer orden de Ifá. Vamos a quitar todo, la creación del principio y respuestas de muchas cosas. Ve un potencial tan grande en el hombre que le da el poder de adivinación. Y prepara a un personaje que ahorita nosotros lo vamos a citar y se van a quedar asombrados. Y ve esta identidad prestarle la atención. Y a raíz de ahí hacen la primera firma en el orden Baba Oyekun Meji. Dice, a partir de hoy le vamos a poner a la muerte la tentación más grande del mundo. El ser humano y la carne humana. Quiere decir que no es para nuevo que la persona que sea titular del orden Baba Yowe, que mejor dicho, discúlpenme, del orden Baba Oyekun Meji, tiene que saber que su proceder en el plano terrenal argumenta cargar una astrología desde cero, donde todo se midió, donde todo se preparó, y finalmente este hombre es titular de saber la realidad del precio que tiene todo. Hoy veo que Oyekun Meji de salida lo planifican o lo disponen un ave de paso. Muchas personas temen, vine con Oyekun Meji y me dijeron que me voy a morir. No, porque el primer pacto que se hizo es que esta deidad o esta fuerza, que era una de las que más poderío tenía, no iba a llegar a otorgar a comerse al ser humano debido a un esbozo celestial que se marcó en el cielo. Este esbozo se hace pronunciar en diferentes tipos de animales. Hacen selección del árbol y de agután. Hacen selección de animales de 4 patas y de animales de pluma. Esta selección tiene un nombre. Esta selección tiene una organización, y el portador del orden Baba Oyekun Meji tiene que saber cuando está dando el carnero, por qué lo está dando, cuando está dando la carnera, por qué está dando la carnera, y cuando los animales de pluma van en ese momento. Porque en cuanto tengan el ajuste del poderío
de cómo en Oyekun Meji se organizó por primera vez este Votan celestial para preparar al ser humano, que eran el que estaban preparando, van a llegar a la conjetura de cogerle el termómetro al Odun Oyekun Meji. Si me marcan algo, cuando se hizo adivinación para reajustar el gran negocio con Baba Oyekun Meji, cuando se apoderaba el reto más grande, que era el ser humano junto con el plano terrenal, y solamente la soberana al cual campeaba por su respeto era Iku, entonces tenemos que empezar a analizar por qué el carnero en Baba Oyekun Meji, por qué la carnera en Baba Oyekun Meji, por qué la unco en Baba Oyekun Meji, y por qué los animales desde partida nos empiezan a decir que fueron el voces al cual se trataron de proliferar y de hacer para poder llegar a otorgar la diferencia. ¿Quién fue el ser humano? ¿Cómo prepararon las cosas? Entonces esto es un orden que cita a no perder el camino. Hoy muchas cosas están pasando y no quiero que me digan a mí, Alexander, se te fue la mano. Yo sería incapaz de golpear un animal. Yo sería incapaz de salir con un cuchillo a matar un animal. Cuando yo veo que yo tengo que hacer un sacrificio con un animal, es porque lo estoy mirando desde mi óptica babalawo y sacerdote. Eso no me da mi permiso a golpear un perrito, a golpear un gato, o a llegar a pensar de que esos animales, su vida no se les deba respetar. Miren cómo estoy hablando. Pero el Odun Oyekun Meji nos alerta a nosotros algo que hoy en día está pasando y se va de control, y es titular de la creación y de este Odun, y todo el religioso debe de saber que cuando nos iba a tocar hablar el Odun Oyekun Meji, íbamos a llevar esta conversación a qué fue lo que pasó, de dónde vienen estos llamados guabalawos, de dónde vienen estos llamados santeros, de dónde viene esta parte mística. Este Odun lo puede escuchar religiosos, no religiosos, o todo aquel que le otorgue tener respuestas de muchas cosas que por el camino van a observar que son increíbles en este Odun Difa. Y está pasando. El ser humano es lo más preciado que hay en el plano terrenal. Y yo observo lo que está pasando, y esto es un orden de reflexión, y no se puede perder el orden. Está muy bien el cuidado animal, está muy bien el cuidado de todos los detalles en la vida, pero cuando el ser humano empieza a caminar en la cola de valores hacia atrás, y ya uno reflexiona que viene de muchos años o hasta personas mayores, y dicen, ¿qué deterioro? Los seres humanos se gritan, los seres humanos se maltratan, los seres humanos caen en retos, los seres humanos han llegado a tener una forma de meditar que muchos se refugian o criando un animalito o refugiándose en algo donde sinceramente a lo mejor encuentran su espacio. Pero este orden nos va a dar a entender a nosotros que aquí el espacio no se encuentra en la resignación. Aquí nos van a enseñar hasta dónde el humano falló, hasta dónde el humano se sacrificó y hasta dónde el humano cree que lo mortalizaron, y no es así. Quiere decir que estos patrones en el Odun Oyekun Meji, cuando arrancan, la persona que sea titular de tener este Odun tan inmenso y tan problemático para asumir, tiene que saber que no hay más nada valioso en el mundo que el ser humano. El ser humano puede tener millones de errores, pero la persona que sea titular del Odun Baba Oyekun Meji, tiene que saber que de reflexión como Awo o como ser humano hay que ser fraternal. Fraternal porque eres parte de una creación, no eres hijo de un homolúo, no viniste no caíste del aire. Hoy es el día de saber de dónde salen las cosas. Y vamos a enfrentar de que no hay más nada más valioso que el ser humano, y que sí hay degeneralización en el ser humano, sí está habiendo pérdidas en el ser humano, y sí, cuando miramos el vagón
Hay mucha gente sentada en los asientos de adelante y yo me pregunto cuando cayó en esta reflexión, ¿qué está pasando? Y no es necesario, yo he visto personas que me dicen, Alexander, ¿por qué vas a matar ese pollo? Esa niña, yo mato el pollo. Yo tengo bien definido que un pollo es para darle comida. Yo tengo bien definido que un pollo es para criarlo en el campo. Yo tengo bien definido que un pollo es para que vivan todos los años que deban de vivir junto con la gallina y salgan los pollitos. Pero lo que sí yo tengo definido, que es más grande que el pollo, la gallina y los pollitos, es la vida de un ser humano. Eso a mí no me queda duda, aunque el ser humano colapse, aunque el ser humano se contamine, aunque nos volvamos un asco de personas. Yo como sacerdote de Ifá, para hablarlo de Kumeyi, yo tengo que hacer esta reflexión. Reflexión que a lo mejor es intensa, pero hoy la estoy viendo en la calle y mido cómo fuimos creados, por dónde andamos y en qué vagón estamos sentados, porque se los dije siempre que Ifá no deja a los hombres con duda. Ifá tiene respuestas para todo, pero nunca hemos pronunciado los códigos de Ifá. Estamos exigiendo una doctrina que para exigir esta doctrina hay que tener pruebas. Esto no se adora por adorar porque es muy riguroso. Y la prueba de esto está en la oratoria, en las evidencias que tenemos y finalmente los sacrificios, a qué dimensión se van a quedar asombrados. Entonces, en cuanto nosotros analicemos todas estas cosas y ya organicemos todo, entonces vamos a preguntar en qué problema se metió Oyekumeyi. Oyekumeyi llegó a analizar tanto, pero Oyekumeyi empezó a analizar tanto, y ya teníamos la representación del Herán, de la carne humana. Ya estábamos ready, estábamos completos. Ya estaban los pactos, ya estaban los príncipes, que más para adelante vamos a otorgar a hablar de esto. Esto es un Ifá muy complicado y muy celestial, pero había un vacío al cual se hizo la adivinación y Metalofin y Olodumare, la creación de todo, dijo, aquí no hay más nada que ponerle un achodundum, una tela negra, y me pronunciaré. Olodumare se empezó a pronunciar y los príncipes celestiales empezaron a hacer un esbozo muy riguroso al cual las deidades no estaban de acuerdo. Tenían discusiones entre ellas, no eran titular de nadie, no tenían responsabilidades de nadie, no otorgaban defender la cabeza de nadie. Para muchas personas que dicen que se arrodillan en el cielo, escuchen esta reflexión. Esto sí es el cielo, pero no se sabía para dónde iba. Quiere decir que aquí hubieron antesalas, porque no se puede hacer adivinación para llegar a un lugar al cual todavía no se divisaba y era un profundo vacío. Y ya se hacían príncipes, ya se hacían adivinaciones, ya se sabía lo masculino y lo femenino, y ya se otorgaba una profundidad tanto en el potencial fémino, tanto de una planta como de un animal, como de un ser humano, que ya estaba bien definido quién iba a tener el poder en el plano terrenal, hasta dónde iba a llegar, y las diferencias le gustara a quien no le gustara. Ese achodundum se hizo un esbozo grande y finalmente estos príncipes lo lanzaron al vacío. Lanzando al vacío inefactamente, pero inefactamente lo primero es que se hace es una oscuridad. Ahí quiero hacer otro stop. Si esa oscuridad no se hacía en el centro del vacío, ni esa oscuridad se hacía allá de donde se planificaban las cosas y para donde iban a ir. Aquí vamos a analizar cómo empezó todo. ¿Por qué Oyekumeyi es la noche? ¿Por qué el potencial del sol es muy prematuro antes de la noche? Y cómo ya por el camino nosotros hemos descifrado a Baba Yowe como el gran poder del sol y Baba Oyekumeyi como el gran poder de la oscuridad, no de la noche.
la noche todavía tiene a Chupuá, a la luna. Eso no había aparecido todavía. Miren qué nivel de organización nos brinda este orden de Ifá y de respuesta a muchas cosas. Entonces, tenemos que saber que finalmente llegamos al mundo sin observar nada. Pero todo el metabolismo físico hace su función. Su corazón late, sus oídos escuchan. Usted otorga respirar. Usted otorga estar preparado, pero usted no se pronuncia, usted no ve, usted no habla. Quiere decir que finalmente hay un momento de oscuridad en la preparación de todo. Y la oscuridad no se hace pronunciar sobre lo negativo en el orden Oye-Kun Meiji, ni nos alertan que había un sol radiante y que ya Obatalá estaba escupiendo el cuerpo. No, aquí estamos hablando de deidades al cual sinceramente se respondieron que muchas son del principio del patrón religioso, y aquí vamos a ver el gran poder de la trampa que le hicieron a Oronillán. ¿Qué le dejaron a Oronillán? ¿Y cuál fue la primera prueba de Oronillán en la tierra cuando se hizo firme y entraron en letargos? Porque aquí se planificó tanto, porque no se entendían. Y Olodumare lo observaba. Quiere decir que cuando tú analizas Oye-Kun Meiji, esto es un Ifá de una salida de tiniebla, de una recepción a la vista y de exponer todos los otros sensores. Un ser humano no puede colapsar en la oscuridad. En la oscuridad colapsa la persona que no sabe para dónde ir. En la oscuridad colapsa la persona que teme. En la oscuridad colapsa la persona que sinceramente se halla solo y perdido. Oye-Kun Meiji no puede colapsar, y es un orden que nos alerta que ese colapso entre nosotros significa temor y miedo. Eso es lo que hace al ser humano desequilibrarse. Dice familia, cuando no se logre ver, debemos escuchar. Cuando lo que estemos escuchando aparentemente pensemos que no está sucediendo, toquémonos el corazón. Y cuando de verdad vemos que estamos vivos, que escuchamos, que presentimos, que tenemos diferentes tipos de sensores y no vemos, adquirimos una cosa que se llama confianza. En cuanto a esa confianza la persona la acepta, cae en un nivel espiritual tan grande al cual ya se empieza a reír del mundo porque no le hace falta ver nada para pronunciarse ni caminar. Se llama seguridad. Odun Baba Oye-Kun Meiji. No se puede quitar la parte negra. No podemos decir que nos pronunciamos con el gran poder Dolorum y somos parte de la creación de todo, y por primera vez a Ifá criollo 100% cubano le voy a quitar la duda para poder exponerme sin la falacia de que todos nos arrodillamos, que todo era bonito, que Orula estaba sentado en un banco y que todo estaba funcionando. Odun Baba Oye-Kun Meiji, la gallina o el huevo, que ahí es donde colapsan todas las cosas y se empiezan a gritar las personas. Oye-Kun Meiji nos va a dejar sin ningún tipo de problemas a nadie, porque nos tocó, por ser el segundo Meiji, abordar la respuesta hasta de los panteones religiosos que hoy no la otorgan tener. Quiere decir que estamos en presencia de un poder muy fuerte, de una persona que no se va a quedar callada, de una persona que no le teme a la oscuridad, de una persona que tiene sus sensores bien activos y de una persona que no conoce el miedo. Y si debe de tener algún miedo, es no convertirse en una mala persona. Es el único miedo que Oye-Kun Meiji debe de tener. Es un Ifá al cual se analiza muy grande, y es un Ifá en el Odun que de salida nos pone
que el potencial mayor se hace en la mujer y no en el hombre. Oyekun Meyi analiza que el hombre religioso común o persona masculina que iba a caminar sobre la faz de la tierra, en aquel momento Olodumare prescribió que ese hombre iba a ser tan resignado como el gran bote de basura cuando estuviese desbordándose. Dice, iba a encontrar el hábito, iba a encontrar la resignación, iba a encontrar la paciencia, iba a encontrar la aceptación de todo y finalmente podía llegar a la vida del Okuní o hombre Oyekun Meyi una resignación y verlo todo normal, pero finalmente podía recorrer por ese sector el hombre en toda su dimensión. Cuando se hace una adivinación de Ifá, inefactamente ese hombre tiene que ser ya sacado después de ser Aguodorúmila y sus hermanos tienen que ir al pie de una palma con unos jueces al cual no tengo el derecho de mencionar, con unos encantamientos al cual no tengo el derecho de mencionar, y los hombres que acumulan los conocimientos de Oyekun Meyi en ese mismo momento le hacen el pacto al pie de la mata de la palma, al cual se va con un coco de barro, se hace el esbo y a la creciente de esa palmera será la crecencia de Oyekun Meyi y el beneficio de Oyekun Meyi. El pacto de Oyekun Meyi se hace en la palmera frondosa con el barro, el camino de la temoletá y del alfarero. El primer pacto donde se filtró Iku y como la cazuela de lavatorio, que hoy todos compran cazuelas plásticas para hacer los años, en cuanto se pierde el barro y se pierde este pacto, inefactamente la deidad o la presencia de Iku no hace rejuego en el barro por el camino del alfarero, y el primer pacto para que ella no se sintiera rechazada, y si no iba a entrar como Iku, tenía que entrar como la acción más grande que existía antes del ser humano. Es aquella presencia al cual era capaz de absorber vida. Y si pensaban que en estos pataquines solamente hablaban de la vida de los seres humanos, les voy a exponer por primera vez cómo era la vida de las orichas o ochas titulares que hoy tenemos como grandes deidades y nos arrodillamos, pensamos que son celestiales y verán cuáles fueron los pactos para volverse celestiales. Quiere decir que aquí hay un rejuego y un título muy grande que un solo detalle hace temblar la procreación, la creación y los títulos de negocio que ella puso para en donde se animara carne, ella no interrumpir, no ser dueña del fitibó, no ser dueña de ningún tipo de problema que pudiera avecinar, arrebatarle la vida, pero que se le respetara el barro. Para los que piensan que un detalle no habla miles de palabras. Y en cuanto a estas cosas se hacen, ahí empieza la riqueza. Y inefactamente se va a la deidad que menos se confió y que se presentó por primera vez y sí jugaba con el Elení, sí jugaba con todas las maldades, sí jugaba con todas las partes negativas y era quien sinceramente era una de las deidades más influentes. Enchu. Hoy nos van a responder muchas respuestas también. Verán el poderío de Enchu y la diferencia del Eguá. Desde la creación abordada por Oyekun Meyi, cuando escarbando con las patas de las 10 se pudo hacer el globo terráqueo, salió todo para afuera y se lo debemos. Esto no es la Santa Biblia, esto no es que no se sabe de dónde viene. Aquí hubieron creaciones, hubieron esbo, hubieron reconstrucciones al cual te deja pasar por el Ondum y te deja ver toda la astrología, te la conlleva hasta la parte como le dio el vínculo al horóscopo, la fuerza que tiene Oyekun Meyi, como el potencial de Olorun es grande, pero todas las estrellas junto con los astros hacen una combinación por primera vez con un trabajo muy riguroso. Porque el Olorun Oyekun Meyi en mujer alerta y avecina todo el poderío de los ancianos de la noche. Dice, finalmente nos dejó ver que hechiceras como las mujeres
no hay hombres. Que el poder tan grande que tiene la mujer no la tiene el hombre. Que la distinción de llegar a una dimensión tan grande a como Abala o Yekun Meyi, los ancianos de la noche, lo más profundo que quedó en la oscuridad, solamente a ese culto quien llegaba era el sexo femenino. Eso lo responde todo. Eso no hay que empezar a darle vuelta al instrumento. Eso lo responde todo y yo lo acepto. Lo dice el Odun Oyekun Meyi, y ahora no estamos hablando que un papel lo aguanta todo. Ahora no estamos hablando de un pataquín que si era de Miguel o era de Pidio Cárdenas. El que no crea en los 16 Odun de Ifá, no cree en Ifá. Eso es así. Porque si tú quitas los 16 Odun de Ifá, usted quita Ifá. Usted cree en un ID, usted cree en un collar y usted cree en diferentes tipos de circunstancias. Pero el que me diga esta vez que un papel lo aguanta todo, esta vez sí no creo que me lo puedan decir, porque estamos hablando de los 16 apóstoles de Ifá, que se lo pueden preguntar a todo el sacerdote o pueden navegar por las historias y los libros. Y las personas me van a decir a mí: Alexander, ¿le estás hablando secreto? No estoy hablando secreto. Estoy hablando la conversación. Y toda religión que lleva oratoria, si no se habla, no se conoce. Y si ya estamos en un año al cual las necesidades no han hecho colapsar y los vínculos de nuestra religión se hacen en conversaciones demasiadas, pero demasiadas pequeñas, reducido a que nos sigan viendo como santeros, brujeros o paleros y no hacemos el brinco que tenemos que dar, entonces lo más lindo que tiene esta religión, que son las escrituras, se siguen haciendo escondidas, las que sinceramente no son riesgo, porque en estas conversaciones se llama la reflexión. Los secretos son de los sacerdotes, pero la reflexión es del creyente. Y para usted poder llegar a mi secreto, usted tiene que ser creyente. Pero usted no tiene que crear, porque yo no le puedo decir a usted los mandos que tienen mis mesías. Un cura te puede decir de dónde viene, igual que un musulmán. Pero siempre quedamos en que vengo de una rama. No, yo no vengo de una rama. Yo vengo de una literatura de 16 Odun de Ifá, al cual ayer hablé Baba Yobe y hoy Baba Oyekun Meyi. Y le voy a hablar los 16 Odun de Ifá para que ustedes me expliquen a mí qué se nos pudo haber quedado por fuera y a quién le adjudicamos estos papeles, si son verdades o son mentiras. Pero no estoy hablando secreto, estamos hablando Ifá. Y ustedes me dijeron que habláramos Ifá. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Quiere decir que de salida, de muy para adelante, ya Oyekun Meyi nos viene alertando a nosotros desde las 10, que fue lo que cogió el Esbo para que escapara, que el poder más grande que hay es el fémino. No las obligaciones, pero el potencial sí. El potencial de hablar con los ancianos de la noche, que es todas las voces a donde pueden llegar los caballos de Egun. Sí, hay hombres que están en esas líneas, pero todos no. Pero la mujer sí. El potencial tan grande que avala Oyekun Meyi de tener pactos con Iku y del gran poder del Mahá y de todo como entró Chumare, Orumale o los Dumare, como entraron todas las deidades, el pacto que se hizo con el Eyó, quién es el Eyó, quién manejaba el Eyó, de qué es propietario el Eyó y quién eran quien judicaba el Eyó y cómo se llevaba el mensaje, que es el Mahá, el exceso femenino. Tan era así que la mujer que otorgue tener el Odun Oyekun Meyi por descendencias a las brujas, a los espíritus y a lo más profundo, al cual no se le tiene que recalcar ni a una abuela ni a una tía, es parte de un Odun que alerta que la persona que tiene este Odun puede ser una persona que reencarnen en él diferentes tipos de personas que pasaron por la vida, que pudieron otorgar grandes poderes espirituales muy fuertes de la parte femenina, al cual tienen el gran poder de la hechicería más grande que existen en todos los Odun de Ifá. Nos alertan a nosotros los Hawoses que no hay persona
con exigencia más grande para lograrlo que el sexo femenino. Eso es Baba Oyekun Meji. Pero tienen que ver qué le costó. Le costó hacer la diferencia. Le costó hacer sacrificio. Le costó respetar a Enchu. Y le costó respetar a todo lo que tenía que ver con el sexo masculino. Y se quedó ya ella haciendo un esbozo para evitar los grandes problemas que se acataron en ese momento. El por qué cuando la mujer se hace encinta y es propietaria de traer a sus hijos al plano terrenal, si es religiosa no se trabaja la religión, si es espiritista no se trabaja el espiritismo, y si es una persona que otorga tener un pueblo religioso o dones, como dice el Odun Osameyi, o hace los trabajos de Oyekun Vika, de su hija predilecta por los pactos que tienen tan dimensionales, si no los abandona en ese momento, lo que engendra y lo que pare no es más nada que el mismo legado que trabajó. ¿Por qué se da la carnera? ¿Por qué se hace el esbozo? Y por qué cuando la mujer empieza a entrar en síntomas de embarazo, inefactamente se retira de todas las cosas religiosas, se arrodilla delante de los grandes poderes que tiene la mujer siendo Oyekun Meji, hace un pacto con una vela, un paño negro, hace la recepción de toda la presencia de los ancianos de la noche que le hablan al oído para que pueda adquirir el cuerpo de una persona humana y poder parir a los hijos de Orúmila, porque el poderío femenino fue tan grande, pero tan grande, que llegó a la profundidad más grande cuando esa 10 con sus patas empezó a escarbar y no teníamos presencia ni de Oroíña, ni de Argayú, ni de nadie. Y ya esas 10, Erún Seye, que hizo el pacto con Iku, reencarnó la parte fémina de ella junto con la de la mujer, dio el gran pacto porque existe el Cofado Orula y tiene su llamada. Aquí no hay invento. Aquí lo que hay es que quitarse el sombrero cuando hay que quitárselo. Y yo siempre he dicho que con ustedes yo me los quito y las respeto. Yo lo que no respeto son las falacias donde me las tienen metidas ustedes, porque yo tengo que conocer el potencial que tienen ustedes. Solamente es lo que yo hablo. Dice eso el Odun Baba Oyekun Meji por la parte femenina. Quiere decir que de salida hombre con resignación, hombre al cual va a vivir, hombre al cual se puede amargar por el camino y volverse una persona detestable con el mayor respeto, pero los problemas féminos y matrimoniales del carácter entre el Okuní y la Obiní en Oyekun Meji se hacen tardados a la reflexión del hombre y al poder espiritual de Egun tan oscuro que tiene el sexo femenino, que entre esa pareja y esta tercer voz, que fue lo que oía la gallina mientras escarbaba, familia, eso no hay cómo quitarlo. Eso es titular la mujer Oyekun Meji de eso y el hombre Oyekun Meji de eso. El hombre Oyekun Meji, cuando decide vivir, vive con decoro, vive con respeto, pero no es tonto a nada. Y cuando la mujer Oyekun Meji decide vivir con un hombre, debe de ser cuidadoso en todo su potencial, porque usted está haciendo el papel de mujer, usted está haciendo el papel de novia, usted está haciendo el papel de madre, pero lo que no se le puede olvidar es que dentro de su ser se hace el pacto más grande que hizo las 10 por el Unseye cuando escapó para poder prepararlo todo desde el principio. Hay una vibra tan interesante dentro de ustedes que ustedes no la otorgan conocer. Esto no lleva terapia de familia, esto no lleva psicólogo, esto lleva a saber el potencial de cada ser humano y cómo hoy nos están llevando a diferentes tipos de reflexiones de autismo, epilepsia, locura, demencia. ¿Basado en qué? En lo que usted no entiende, en lo que su intelecto no le da, en lo que la disciplina al cual usted no ha estudiado no tiene respuestas para sus palabras. Entonces esto nos lo alerta el Odun Oyekun Meji. Y yo me observo y yo miro y yo trato de ir en contra de esto,
porque yo soy un tipo completamente, para no cometer un error, incrédulo. Yo te doy mi palabra que en ese chat, uniéndolo 3 veces, ahí no se me unen más incrédulos que este servidor que está sentado. Por eso he pisado tanto el acelerador y me han dado esta galletaza sin mano. Pero yo me siento y analizo. Y aquí yo le voy dando la respuesta de por qué yo soy un hombre espiritual. Y mucha gente me dice, Oluo, usted tiene el nivel de interpretación de Ifá. Yo tengo el nivel de interpretación de todos mis hermanos. Y yo funciono como todos mis hermanos. Pero la literatura y la disciplina con que me enseñaron o nos enseñaban a nosotros, hoy se hace muy difícil verla, pero nosotros no tenemos duda. Y cuando yo digo que no nos partimos, no es porque somos hombres. Y cuando yo le digo que no nos doblamos, no es porque somos fuertes. Es que no nos partimos porque no tenemos duda. Y no nos doblamos porque conocemos que nacimos doblados. No hay desgracias ni calamidades en la vida. La calamidad la hace el ser humano. La desgracia la hace el ser humano. Los problemas lo hace el ser humano. Y a lo mejor me van a decir, Alexander, ¿de dónde tú sacas tanta fe? Yo no tengo fe. El hombre que tiene fe se resigna. Yo no tengo fe. Yo soy una persona que lo que me otorgó dar a mí la vida, que no sé de dónde salió, que es mi corazón, mientras lata. Yo no tengo tiempo para creer en falacias, ni que me pongan pluma en donde no me la tienen que poner. Eso es lo que me hace detonar tanta curiosidad y tanto estudio. Pero soy igual a todo el mundo. Y hoy me otorga que ustedes me hayan dado el permiso de mis acciones rebeldes. Sepan de dónde sale. No soy un babalao rebelde. No me gusta la discusión con nadie. No me gusta fajarme con nadie. No me gusta quitarle la razón a nadie. Pero porque pienso de esta forma, he analizado de esta forma y logro interpretar este Meiji de esta forma. Y por eso digo que no soy quien para decir quién es bueno ni quién es malo. Porque no fuimos tallados a la perfección, pero somos los más perfectos. Quiere decir, ¿quién empezó a otorgar, a poner en su boca el nombre error? Esto es un error, esto es otro error, esto es otro error, esto es otro error. ¿Quién otorga poner esos títulos? ¿Qué es lo que un error para Oyekun Meiji? Esas personas son de mente abierta. Lo expone el orden Oyekun Meiji. Que son de la tiniebla. Yo lo entiendo. Que vivan en ese espacio que desespera a la persona. Son muy espirituales. Ahí no llega nadie. Pero que no le quede duda que la persona que en ese espacio, que es ¡boom!, todo se quedó oscuro, no colarse, esa persona está preparada para todo. No menoscaben a Oyekun Meiji. Ni un poquitico se menoscabe el hombre que sea Oyekun Meiji. Ni pierda el potencial que tiene, ni permita que lo declaren que usted es un ave de paso. Usted no es ningún ave de paso, porque usted fue de los primeros que pasó. Y cuando pasaron los primeros, no se tenían calamidades, porque Iku no conocía el Fitibó. Lo que hay es que saber cómo desde el principio usted es acechado por un negocio y un pacto que se hace en el carnero, la carnera y los animales, porque hoy no quieren saber el orden de por qué los matamos, para qué los matamos y cuándo viene. O somos abusadores de animales o somos personas al cual sinceramente somos diabólicos. Yo no soy diabólico. A mí me queda bien claro cuando va el sacrificio, por qué va el sacrificio y cuando se hace por maldad. Y a mí me queda claro que más que el ser humano, ni aunque me digan que se volvió la persona más amarga del mundo, yo voy a poderle entregar mi corazón a otra cosa. Mis sentimientos sí, mi cuidado sí. Y ese sensor de ser humano me va a hacer protegerlo mucho más, hasta como cuando tenemos nuestras mascotas. Pero nuestro sensor no lo pongan en duda por la contaminación. No hay más nadie más perfecto que nosotros. ¿Qué nos hace imperfectos? Perder el camino. Baba Oyekun Meiji.
el colapso de la parte oscura, cuando el ser humano de hoy en día exige de que el sol salga y la noche no te sé explicar ni la conocen. Hoy no hay religioso que sepa funcionar sobre las astrologías. Dicen que eso es de Walter Mercado y cuando tú vas a la profundidad te lo alerta. Hay religiosos que no tienen el documento para darle de comer a la luna o a la antesala de la luna a los ancianos de la noche por Oyecumegui, cuando sinceramente nada más lo otorgaba ver el sexo femenino, que otorgaba ver la profundidad de espiritualidad y brujería y hechicería que se oculta en ello, en la parte femenina de Oyecumegui. Entonces aquí hay demasiadas antesalas que hoy las personas desconocen, no saben hasta qué magnitud llega el Ordun Oyecumegui, y ahí hay muchas respuestas para que se acaben de quitar todos esos tabuces de ave de paso. El parardo no es malo. Todo lo que lleva una tela negra es el parardo. Y dice Oyecumegui que para que el mundo se creara se puso en una tela negra. Quiere decir que nosotros sabemos desde antemano que la influencia que iba a bajar al plano terrenal era nuestro peor enemigo. Era Iku, que es o parardo Iku o parardo So. Eso lo sabe todo el religioso. A lo que no saben la magnitud del parardo y desde que se hizo. Desde que echamos a andar hay un negocio. Dice el Ordun Oyecumegui, ¿cómo me pueden declarar a mí que una persona es un ave de paso? No, aquí no hay aves de paso. Aquí hay detonancia, aquí hay signos, se analiza el signo, se ven las circunstancias, cómo se pronunció Oyecumegui y por qué no hay forma que cuando estas cosas vengan, el primer que se haga sea con unas 10 por el Ordun Oyecumegui. Porque dice, ahí se hace el pacto. ¿Y por qué se hizo el pacto? Porque se hicieron diferentes tipos de adivinaciones para hacer diferentes tipos de intercambios, al cual la dejaron en su lugar por pactos que se hicieron, pero no lograron satisfacer el deseo de comerse al ser humano. Quiere decir que es una guerra campal, una guerra que ella va a respetar, una guerra que debe respetar, pero finalmente estamos en presencia de un esbo o un signo al cual nos está poniendo la vida de esa persona en peligro, que dice que va a vivir poquiticos años. Entonces vamos a ver por qué el detonante, cómo este Ordun puede alertar, salvar, aparte de todos sus hijos Oyecún, porque si entramos en Oyecún Nilobe, tenemos que analizar. Si entramos en Oyecún Pití, tenemos que analizar. Si entramos en Oyecún Di, tenemos que entrar. Si entramos en Oyecún Viroso, tenemos que analizar. Oyecún o Juan, todo lo que recorre por todos los Oyecún, la misma explicación de Yowe. Son Ordun que alertan parardo, pero no parardo para espantar Iku ni para quitarse los problemas. Parardo que va en un paño negro, que se busca una gallina. Ese paño lleva diferentes tipos de artículos que yo no los puedo mencionar, porque ejecutan ser titular del primer pacto en el mundo. Son portador de ser del linaje de Baba Oyecumegui fémino, y la testificación que ante cualquier mérito en el plano terrenal, ustedes tienen hecho el pacto que no tienen hecho ni los de Yobe, ni los de Iwori, ni los de Odi, ni los de Iroso, ni los de Juani, ni los de Obara, así hasta Ofumegui. ¿Cómo me lo pueden declarar aves de paso a ustedes? ¿Me pudiesen explicar eso? Tampoco lo logro entender. Quiere decir que aquí hay que ver las manifestaciones de diferentes tipos de circunstancias que hoy yo estoy viendo que se están yendo de la mano en estos Ordun que tienen el potencial de esta oscuridad, porque piensan que todo siempre fue luz, y le estoy diciendo que todo no ha sido luz. Que conserven la tierra de las ochas. Ya siendo el pacto, ella no podía llevarse a los seres humanos y empezó a molestar a sus esclavos. Molestó a Sojano, molestó a Encho, molestó a Changó, molestó a diferentes deidades y ororizas o ochas que hoy tenemos en el panteón como personas que porque lo tengamos coronado
nos va a resolver todos los problemas y no es así. Son deidades que otorgaron a Serapis y bajo la traición que le hicieron a Oraniyán, a Changó, cuando llegaron a la tierra se vieron comprometidas a cuidarnos, a ser propietaria de nuestra alegría, a romperse la vida por nosotros. Porque todas estas deidades y circunstancias que se hacían ya arriba, guardadas bajo influencias espirituales que ninguna eran detonadas como las que hoy tenemos, a ninguna le importaba el ser humano. Por eso le dijo, resguarden la tierra de las ochas, adoren a Changó, no se dejen meter más mentiras, que Changó era un rey, que iba en un caballo. Oraniyán, el gran poder de la adivinación, como le hicieron trampa y lo dejaron por lo último, porque ninguna deidad creía en el poder de adivinación, porque no se otorgaban poner de acuerdo. Y tú te pones a organizar esto. Y tú dices, bueno, ¿hasta dónde es el compromiso en nuestra religión? ¿Hasta dónde? Hasta todas estas cosas que estamos deteriorando por tremenda cantidad de ignorancias. Y se hacen hoy en boca de 15 cantos y de que simpatice. Esto se llama conciencia de lo que se va a cantar, conciencia de lo que se va a matar y lo que no va. Y tú no sabes por qué lo va a hacer. No lo haga, porque aquí hay un orden y aquí se hicieron negocios y si hay escritura, y esta vez no son pataquines, esta vez no son de Elpidio Cárdenas, esta vez no son de Miguel, ni de Tata, ni de Ardechina. Esta vez son los 16 Ordundifá. Pero lo que a mí me asombra, que al primer ser humano que ellos prepararon, si yo se lo digo, ustedes no me creen y aparecen en los Dumbabaoye Oyekun Meji. A este personaje que hoy sigue todo el mundo, al Señor Jesucristo. Y no es mentira. Sumamente indisciplinado con el primero que probaron y le dijeron que le hicieran adivinación al poder de Enchu, que iban a preparar al primer profeta. Estas deidades se acoplaron. Estas deidades hicieron la trampa más grande del mundo. Estas deidades planificaron algo celestial para mandar a la tierra y no reconocieron a Enchu, porque decía que en Enchu se otorgaba la maldad. En aquel entonces la maldad era llegar las cosas por el buen camino. Nunca hubo interés. Nadie pensó en nosotros. Para que sepa que aquí hay respuestas de muchas cosas, o si no ya vayan directamente a los extraterrestres. Pues si hay personas que exigen más. Pero yo sí tengo literatura. Lo que el culto al catolicismo debe de sacarlas de ellas. Y en nuestras escrituras sagradas, en el Ordun Oyekun Meji, dice que la trampa fue tan grande que lo que dieron fue el ovejo. Y eso embraveció a Enchu. Y Enchu se aceptó, mandando un profeta, cual el profeta nunca dejó de ser profeta. Nunca dejó de ser adivino. Pero nunca encontró el camino de la satisfacción. Y para cuando el catolicismo otorgue decir que ese hombre crucificado encontró su final, en el Ordun Oyekun Meji le alertan al babalao de conocimiento que nunca lo prepararon para que lo crucificaran en una cruz. Porque Olofin no otorgaba ver tanta maldad en el mundo. Y nos ponen como ejemplo al hombre más desobediente de todos los mesías preparados, al cual en beneficio de la duda le dan su reencarnación y baja con el gran poder espiritual, al cual hoy nadie sabe de dónde salió Enchu, ni lo que lleva Enchu, ni quién es Enchu, ni por dónde viene Enchu, ni cómo en el Ordun
al cual hoy todo el mundo adjudican o barabobbe, el paso de Santísimo, cómo lo escondieron, lo sacaron y lo determinaron que era una onda mala bajo la frecuencia de Enchu. Pero en los grandes documentos de Lodun Baba Oyekun Meji dice que el hombre más celestial y el hombre mejor preparado nos llevó por el camino de la desobediencia, que ha hecho a grandes masas de personas decir que el sacrificio es pago. El sacrificio no es pago. Aquí no había que hacer sacrificio. Aquí había que ser responsable. El que piense que poniendo una cara para que le den en la otra va a otorgar nada, fue parte de no hacerle el bo con Enchu. El que piense que en Ofunfuní el camino del Calvario fue quien lo llevó a ser una persona para que pudiese reencarnar, fue el peor de sus errores, como Enchu se burló de nuestro gran Mesías. Y el que otorgue pensar que cuando lo crucificaron, Olofin estaba llorando, Olofin en ese momento lo único que le dio a entender al mundo que en esta vida se puede vivir de dos formas, cuando se vive vivo y cuando se vive en un eco espiritual, y nos lo regaló junto con el aquel de no saber nunca ni por dónde anda ni para dónde va, y le silenció el camino al catolicismo. El catolicismo no tiene respuesta para nada, y hoy hacen una cruz sagrada, la grindan en una cadena, sacrifican un hombre, le dan luto al Calvario, hacen Semana Santa, hacen 20.000 errores, y cuando va Lodun Oyekun Meji, el error más grande del Mesías fue no reconocer a Enchu en su bajada. ¿O qué ustedes se piensan? ¿Que él no aparecía en el Lodun Oyekun Meji? Eso está pautado. Eso está escrito. Lo que ustedes tienen de Oyekun Meji hoy yo no sé. Pero a mí me otorga saber de dónde salió la gallina. A mí me otorga saber que el ser humano es lo más valioso que hay. Y a mí me otorga saber que ese hombre que hoy todo el mundo se arrodilla y le exige, era un Mesías. Ese hombre que todo el mundo hoy se arrodilla y le exige, era un adivino. Y ese hombre que todo el mundo golpeó, pisó, lo probó, lo ultrajó, lo crucificó y lo clavó, ese hombre no tenía que haber pasado por eso. O si no, pregunten si es algo personal. Pueden ir a las escrituras de Oyekun Meji, a la profundidad cubana, a la profundidad nigeriana, y vamos para las cátedras. Como si lo quieren retornar hasta el Vaticano, díganme, que me expliquen de dónde salió, quién era y por qué lo presentan blanco, rubio y de ojos azules. ¿Hasta dónde es el mito? ¿Me pueden explicar hasta dónde es el mito? Yo reconozco a ese Mesías, como reconozco a todos los Mesías. Pero como Awodo Rumila y conocedor del culto de Ifá, sé que todos los Mesías se pronuncian al nacer y al morir, y en el Lodun Oyekun Meji se hace el gran hituto de este que ustedes adoran, de Jesús. Como para reencarnar primero se tuvo que arrodillar y reconocer a Enchu para poder bajar el domingo y permitirle en el Lodun Baba Yobbe que radiara como el sol, porque ni eso él conocía, porque él viene del apagón total y de la parte espiritual al cual nadie mira. No hace falta ojos para ver el camino, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Fíjate que todo es basado en luz, en alegría, en que no hay errores, que más para adelante, mientras más tú me pisas, más yo voy a tener. Al que pisan se queda pisado. El que no trabaja no colecta. El que no se cuida la salud no echa para adelante. El que piensa que regalar tu dinero al que está parado en la calle, Dios te lo va a bendecir, pregúntate por qué se está parado en la calle, que a lo mejor tiene más salud que tú. Y todos estos códigos de comedera de mierda, con el mayor respeto, en el Lodun Oyekun Meji nos responden por qué estamos brincando de tantas religiones y por qué no encontramos la transparencia en ninguno. Porque lo que estamos otorgando, ¿verdad? Aquí hay escrituras que nos dicen de dónde sale todo. O si no, pregúntenle a cualquiera Wokoto Gesell Oyekun Meji si en su Lodun Difá no está el nacimiento, los errores, las problemáticas y el lituto de este gran Mesías, que no es mentira, pero ni es ni rubio,
ni es de ojos azules, ni es como nos los pintan, ni es como lo han dicho, y todo lo que a él le pasó no es mérito para que nos pasen a nosotros, porque fue no reconocer a Enchu, Baba Oyekun Meji. No tuvo ni el poder de la lluvia. Onicán, la piel mora y el desierto. Y hoy es blanco, rubio, de ojos azules y lo adoran en el Vaticano y tiene el poder de decir que nosotros somos brujeros. Eso es un Mesías, aparece en el orden Oyekun Meji, pero no fue el Mesías más responsable de todo. Fue el Mesías que otorgó cometer errores, al cual esos errores hoy lo han vuelto algo religioso y lo llaman celestiales. Oye, qué duro es vivir una vida de atropello, de patá, para que finalmente me crucifiquen para yo morir como él. Me pregunto yo, ¿por qué después de ese Mesías no han reencarnado todos los otros que han seguido su tutela? Porque no hay mérito en esa reencarnación. A él no se le otorgó una reencarnación. A él se le otorgó poder darla a entender, pero le privaron de volver a vivir. O nada más que reencarnó Jesús. Porque mira, yo hablo como Tata y Tata hablaba como su padrino. Yo tengo vínculos que entran en mi marco religioso. Yo no espero reencarnar, yo no espero ser un santo, yo no espero nada. Yo la tengo clara. Pero si algún día yo pensaba que yo sigo una doctrina de una persona que reencarna, yo tengo que reencarnar. Y las reencarnaciones solamente se encuentran en el culto a lo espiritual y no lo reconocen. Entonces, ¿qué están adorando ustedes? Adoren la doctrina. Yo la entiendo. Pero pronúnciense con elegancia. Pronúnciense con elegancia porque cuando a mí se me meten en mi chat y yo los respeto. Yo los respeto por esto. Yo los respeto porque yo sé que son seguidores de esas cosas. Pero no es su culpa. La culpa está en cómo aquí han querido contar la historia. Y Oyekun Meji no es de mi generación. Oyekun Meji es un Meji más viejo. Y el que cree en esta religión que viene de Onicán, de Egipto, y lo dice Oyekun Meji, y se profesa en el Odun Oyekun Meji, y aquí no había ni tierra celestial, ni hablaban de Ife, ni hablaban de nada. Aquí hablaban de una oscuridad espiritual tan grande, pero tan grande que por primera vez se desenlazó sobre Onicán, sobre el templo de los faraones y todas estas circunstancias que hoy nos la han convertido con Jesucristo, con los musulmanes, y lo han inventado todo. Díganle que saquen el Antiguo Testamento para atrás y el libro de los muertos, para que vea cómo colapsa. Y Oyekun Meji me dejó ver este año muchas cosas. Oyekun Meji me debió ver este año ver muchas cosas. A mí me dolió mucho, mucho, mucho la figura del Papa en Roma. Y yo respeto, pero yo hablo desde la creencia. Si yo fuera católico, a la magnitud de tener que pagar tanto dinero como la gente pagan por una foto del Papa, es porque yo creo. Y cuando este coronavirus empezó, y ese señor se pronunció, ahí nadie se arrodilló. Y yo entiendo la organización. Y yo entiendo de que me digan, Alexander, no cite cosas que usted no conoce, que se iban a infectar todo. Aquí cuando hay fe, no hay infección. Y yo esperaba de que esa cinta amarilla la brincaran la gente. Y de que ese señor saliera por la ventana y Roma entero se arrodillara y eso fuera una noticia mundial. Y yo iba a ver cuántos seguidores tenía esa religión. Y yo iba a ver como cuando la fe predomina, la epidemia no gana y la policía tiene que coger un micrófono y decir, son los católicos, familia. Es el Vaticano, hace temblar todos los gobiernos y esto era de esperar. Y finalmente estas cosas sucedieron. Y yo sé que a mí hoy me pueden criticar por esta conversación.
Yo sé que hoy a mí me pueden criticar desde el índice que yo lo estoy mirando, pero penosamente hoy me toca pronunciarme como un babalao desde el principio de todo, sin engañar a nadie. Y si mis respuestas no otorgan llegar con la cobertura, porque en las otras religiones, más que le digo que yo me he estudiado el Corán, yo me he estudiado la Biblia, yo me he estudiado todas las cosas, porque cuando yo veo estas escrituras y yo las estudio y yo las profundizo y yo las llevo al empezar de todo, como me lo reconstruye todo, y como con estas mismas cosas Orúmila es tan como un hielo y te dice, ¿qué te pasa? Por eso para Orula están citados hombres que no vivan de falacia. Por eso para nosotros no nos queda grande una misa. Para nosotros no nos queda grande una religión. Para el hombre preparado en las líneas de Ifá, con conciencia de estudio, no tenemos que criticar a nadie. Pero cuando se habla Oyekun Meji, hay que escuchar lo que habla Oyekun Meji. O llévenlo a parábola dimensional. Llamen a los guabalauos que ustedes crean que puedan tener esta conversación, al cual la puedan decir más pulida que yo. Hay respuesta para esto. Fíjense si es así, que es el único orden que alerta que no pueden haber ceremonias en el mundo religiosas que primero no haya llovido. No existía la lluvia. Era Unicán. No existía el agua. ¿Qué nos están reconstruyendo Ifá nosotros? Ifá te está reconstruyendo el lugar, las opciones. Así se interpreta Ifá. Ifá es un juego de rompecabezas que tú tienes que poner ficha aunque a ti te duela el muñeco que estás armando. Eso es Orunla. Y todo apunta a otro lado. La historia está bonita y creo en el profeta, pero ¿por qué la llevan como la llevan? ¿Por qué blanco, rubio? ¿Cuánto hay metido aquí de racismo, de desvirtuación? Yo no estoy criticando al profeta. Yo adoro al profeta y cuando lo encontré en Oyekun Meji, lo adoro más que el católico. Pero no es como lo tienen presentado. Y entonces yo veo cómo las cosas se iban a deteriorar. Ahí me da una gama de catolicismo. Yo voy a llegar a la orden donde va a hablar la masonería. Yo voy a llegar a la orden donde va a hablar el abacuá. Yo voy a llegar a la orden que detonan en los Meji, que yo voy a tener que pronunciar y no va a quedar duda que el que otorgue tener un libro de Ifá con una base de estudio rigurosa, sin entrar a ningún lugar, ustedes le van a tener que decir, no te lo voy a decir por aceptación, pero hoy me quitaste el sueño, encontré un hombre que me lo ha explicado todo y que no ha entrado por esa cortina, y esto a lo mejor puede responder en qué lugar. No es que está Orula. Orula es un vocero. Las escrituras pautadas de Ifá. Eso no le puede molestar a nadie porque entonces no vamos a poder buscar el vínculo de Orula y vamos a seguir buscando quién saca el ángel de la guardia. Y creo que ya estamos llevando la conversación a una magnitud para no caer en esos errores, porque si no se tiraría por el piso esta interpretación de Oyekun Meji al cual nosotros le estamos dando, y allá afuera hay hombres que otorgan tener el orden Oyekun Meji y de muchos conocimientos. Y llegó el agua. Y hoy veo muchas cosas que no entiendo. Hoy veo, ¿saben? Que no le echan el agua de lluvia. Veo, fíjate si es así que dice el orden Oyekun Meji, que es la única vez que le dicen Olofin a los seres humanos que si usted piensa que lo único que lo puede retener a usted es el agua, busque por qué el agua usted lo retiene. Y finalmente, si usted lo alberga en un orden, en agradecimiento, aprenda a darle de comer a Yuorum, al agua que cae. Como lo dice el Ordun Ocheni Lowe, si agua no cae, maíz no crece. Como lo dice el Ordun Ochedi con los 3 aguaceros. Y aquí nadie habla del potencial que tiene la lluvia. Aquí todo el mundo dice, después de los 3 aguaceros usted va a ganar la guerra. Pero ¿qué es lo que usted se piensa? ¿Que usted va a ganar la guerra porque hubieron 3 tormentas? No. Esa agua nace en el Ordun Oyekun Meji. Esa es la bendición más grande que nosotros tenemos. Eso fue lo que no dejó que nadie se muriera. Y ya cuando estaba el profeta y cuando todo estaba planificado,
todavía en la tierra había tanto desorden y tanto problema que dejaron el agua para lo último, y en donde único la gente, yo siempre he oído que se mueren, es del desierto. Vamos a echar para atrás a ver de verdad de dónde es esto. Vamos a ver por qué esa lluvia cuando cayó en Oyecumey se hace un hervor y los truenos significan una cosa, los rayos otra, las estacas que cayeron, cómo cayó esa agua y cómo finalmente reconocieron que estábamos en Onicán, en un lugar seco, donde era arenoso y donde no había ni manantial ni agua y todo era espejismo, porque del cielo a lo creado no caía ni una gota de agua. Baba Oyecumey. Ahí también entonces que podemos responder. Y cuando tú llevas a la magnitud este orden para que hable una persona, yo no tengo más concepto de decirle al hombre que sea Oyecumey, compadre, usted tiene que ser un hombre realista. Alexander, ¿pero a qué nivel? Al nivel más profundo. Alexander, ¿pero a qué tan profundo? A tan profundo que en su signo nace hoy respuestas que personas no tienen, respuestas por las que hoy quisieran morir las personas, y personas que viven lucrando por cosas que las lincho a las personas que no tienen respuesta. Ese es el peso de llevarle el orden Oyecumey, la realidad de todo y de lo que por el camino el hombre que estudia y analiza, si quiere decir que tiene la razón para no crear el problema, lo decimos. Pero si algún día nos pegan contra la pared, vamos a tener que pedir de dónde sacan las otras evidencias para rebatir lo que con nuestros ojos estamos viendo, y si esta historia que desaparece en Oyecumey no sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué cuando retiramos todas estas bendiciones y todo esto que estamos hablando, dejamos una vida con sol, con mentiras, con todo lo material, con todo lo económico, con todo lo que el ser humano ha bautizado de que es bueno? Y entonces me pregunto yo, esa es la que le piden a mi Mesías. Esa es la que se arrodillan y le piden a mi Mesías. Y esa es la que el Mesías le tiene que otorgar a ustedes, porque se sacrificó por ustedes. Bueno, la historia no habla de eso, ¿oyeron? La historia no hablan de eso, y hasta ahora yo he leído la Biblia y hay muchos pasajes al cual explican varias cosas preparadas para el ser humano. Pero hasta el inframundo, de dónde viene el Mesías, quién es el Mesías, para dónde va el Mesías, de dónde salió el Mesías, y cuando el Mesías llegó ya había de todo. Y eso no fue ni el primero ni el último que va a caminar camuflajeado sobre las tropas del trabajo celestial de hombres que de verdad crean o no crean. Esta religión, si existe, la llamen como la llamen, y yo lo sigo viendo. Pero yo vi colapsar la fe. Es penosamente, pero yo vi colapsar la fe. Yo vi colapsar la fe porque yo cuando entro a hacer un parado, yo me puedo morir. Cuando a mí me exigen ir a un médico a salvarle a una niña, yo puedo dar mi vida por la de esa niña, aunque yo no quiera. Y Orula decirme que no va a pasar nada, y mañana decirme que me tenía que suceder, que vaya con Dios. Y yo me creo en mi interior que soy un héroe. Pero nosotros los religiosos tenemos 20.000 determinaciones, que no es una ley, ni un coronavirus, para saber que cuando brincamos la raya nuestra vida no vale nada. Y yo he visto a muchos de mis hermanos brincarla y no tener miedo. Y eso es más peligroso que romperle un cordón. Y estos hombres que no tienen miedo, nadie los reconoce. Entonces me pregunto yo vi colapsar el mundo delante del hombre más adorado del mundo. Yo vi a personas tener miedo. Yo vi a personas respetar a la policía. Yo vi a personas entrar en conciencia, y detrás de la conciencia esconderse diferentes tipos de factores que no van con la fe. El hombre con fe no teme a la enfermedad. El hombre con fe llama a la ayuda. El hombre con fe se amarra de mano y mano. Y ahí por primera vez el mundo iba a saber que cuando la fe coge fuerza, no lo para la autoridad. Y yo lo vi colapsar. Y estos son momentos donde los permisos yo los firmo, pero para debajo digo, yo lo voy a firmar. Yo sé que no lo quieren hacer, pero aquí hay una cosa que se llama fe, que si se rompe,
no es mi culpa, yo me voy a pronunciar. Y a lo mejor ese señor en ese mismo momento veía el desastre que estaba pasando. Pero se lo digo yo como seguidor de una doctrina. El regocijo más grande era ver cómo sus seguidores rompían el cordón y posiblemente ese día la fe de Dios la íbamos a ver todo el mundo. Pero finalmente todo el mundo se aconsejó, finalmente todo hizo lo que lo convino. Y ese señor cuando entró para adentro, se lo digo yo que soy un sacerdote, y cerró su puerta, él analizó que el mundo no tiene fe ni un carajo. Eso se lo puedo decir yo como sacerdote de Ifá. Y lo pueden decir padrinos que están allá afuera y religiosos que están allá afuera, que les duele después del milagro las mierdas que le hacen, por eso están todos separados. ¿O qué me van a decir? ¿Que el Papa es un hipócrita? No jodas, vimos colapsar la fe. Ese es mi punto de vista. Aunque me critiquen, eso es Baba Oyekumeyi. Eso lo alerta el Ordun Oyekumeyi. Por eso yo le digo a ustedes que el titular de Oyekumeyi no le tiene miedo a nada. El titular de Oyekumeyi está claro. El titular de Oyekumeyi le puedes apagar todas las luces, que a ese hombre no le hacen falta bastones para caminar. El titular de Oyekumeyi tiene todos los pactos más grandes con los seres humanos. El titular de Oyekumeyi tiene el poderío de darle sangre, alma y vida a los animales. La vida de todos los animales se hallan en Oyekumeyi. El respeto al ser humano se halla en Oyekumeyi. El Mesías más famoso del mundo se halla el nacimiento, la muerte, el lituto y la reencarnación en Oyekumeyi. Respuestas a todo esto que nosotros estamos viendo se ven en Oyekumeyi. El poderío de mis palabras y la mala voluntad que ustedes me van a coger hoy como sacerdote a mí se hallan en Oyekumeyi. Yo vengo de un seno católico. Y es lo que yo le digo, no son escrituras para jugar. Y miren hasta dónde lo voy a decir. Si algún día otorgan profundizarla y otorgan leerla, sean cuidadosos. Porque si no la van a asumir, van a cometer un error. Le van a romper la inocencia. Y se los digo como sacerdote, es mejor que se me queden inocentes si no tienen el valor para profundizar las escrituras de Ifá. Por eso no entiendo en el hombre que vota Orula. Por eso no entiendo en el hombre que critica otra religión. Por eso no entiendo buscar parentescos entre otros religiosos y otros. Entiendo que Mesías van a haber muchos. Entiendo que conversaciones que no caían al piso nada más se le adjudican Orula. Por eso siguieron a nuestro gran Mesías. Pero como tiene el gran poder del milagro, lo titulan un Dios. No es Olofi. No hay cómo ni adjudicarlo en la iglesia. Jesucristo no es Odudúa. Jesucristo no me pueden decir que es Olofin. Jesucristo no tiene adjudicación en nuestra religión. El corazón de Jesús, o el Santísimo, o el Todopoderoso, o el Católico, o el Profeta, o el que más se sacrificó, el que respondió ante todo el mundo, en que su madre, sinceramente, en el Ordun Oyekumeyi, si nosotros vamos a la profundidad de femenina Caleta Oyekumeyi y el calvario de este gran Mesías, oiga familia, cómo cambia hasta la historia de María Magdalena. ¿Pero para qué? Porque tengo miedo que hoy me cojan odio por mi conversación. Y yo le digo a ustedes que de todas las veces que yo voy a hablar Ifá, si algún día yo le pido disculpas y no la cojan con Alexander, machuquen a otro pombe con Guau, que es el que está haciendo esta conversación hoy, que yo no quiero ni tenerla. Pero a Alexander no me le cojan odio, porque Alexander también es como ustedes y viene de un núcleo católico. Pero sí le voy a decir algo. El que no quiera de verdad
que le partan la inocencia en medio. Sigan leyendo los tratados. Adoren a sus ochas. Adoren a sus orichas. No confronten las escrituras de Ifá. Si de verdad me estiman y me van a hacer hablar de los 16 Meyis de Ifá, no confronten las escrituras. Si quieren hacerlo de otra forma, háganlo. Si quieren seguir que le permita la rama, yo se las permito. Pero familia, no reten a hombres que han leído Orula. Y yo soy un come mierda. No reten a hombres que hayan tenido estos documentos, porque se van a ver penosamente sin respuesta. Por eso no dedico tiempo ni al caracol, ni a disyuntiva. Porque esta persona que le ha reconstruido la socha y te dice de qué color es el collar de cada santo, y por qué acepto Dudúa como Chanlay, porque lo acepto todo, porque todo es aceptado, porque hicieron 20.000 pactos, porque hicieron 20.000 circunstancias, y lo que hoy tenemos como deidades son antesala de Kikú, no te mate prematuramente. Esos orichas titulares, esas alaleyó, esas gónimo fincaya, changomo, claro que tengo que tocarme el pecho en Changó, porque cuando encontré las escrituras en Oyecumey y me di cuenta que quien me quitaba la sombra de la muerte era el pacto con mi oricha titular, todos los días digo agónimo fincaya, mofincaya, mofincaya. Pero penosamente cuando uno navega en las escrituras de Ifá, suceden estas cosas a hacer. Le acaban las ilusiones a las personas. Para que vean por qué los hombres citados a Ifá no tienen que ser tan niños. Por qué para este nivel de interpretación como mis hermanos no se gana ventaja si tenemos 7 años. Si tenemos 10 años. El apurarnos en iniciarnos para que nos dé regocijo de decir tenemos tantos años de Ifá, no nos va a sacar de la confusión. Familia, tienen que ser personas que no les interese nada. Tienen que ser personas que no crean. Tienen que ser personas incrédulas. Y tienen que ser las personas que más fondo hayan tocado en la vida, para que no le quede más opción de venderle el alma al diablo y hacer este gran pacto. Y ahí usted va a entender qué cosa es ser un Mesías. Usted quiere respuesta de sus problemas, estudie. Usted quiere respuesta de sus problemas, sacrifíquese. Usted no tiene problema, usted no va a estudiar. Usted no tiene anhelo, usted no pide nada. Usted no tocó fondo, a usted no se le va a encender un sensor. Usted no valoró el potencial de una persona que no tiene nada y le dieron su primera lección y lo llevaron a 0. Entonces me pregunto yo, ¿qué vínculo encuentra Orula en un hombre intachable con una familia, unos hijos, una pila de años de carrera, tremendo problema, tremenda circunstancia, ya estoy alineado, tengo 3 hijos, el hombre correcto, el hombre todo? Eso lo que le van a hacer a ese hombre es un hijeputá. Ese hombre, si está de afuera, sabe que yo no estoy diciendo mentiras. Y ese hombre que está de afuera sabe que son de los que a mí me llaman porque no tienen tiempo para estudiar. Y ese hombre que está de afuera sabe que es el que a mí me llama porque con la edad que se lo hizo no le dio tiempo. Y ese hombre que está de afuera sabe que brincó de una vida tranquila a tener una familia y que la vida se lo ha dado todo. Y lo único que le falta es orientación. Habemos hombre para orientarnos y habemos hombre para sacrificarnos ya dentro de estas líneas de Ifá. Odun o betumaco, no tengo cómo decirlo. Entonces sí juega la edad, sí juega en el momento que Orula te coja. Juega mucho, juega en el nivel de conciencia que esté en el momento que te cojan, el desgaste emocional que te cojan, en el colapso que te cojan. Juega cuando de verdad te midieron la temperatura, de verdad, para saber si tú tienes el calibre
de cargar este peso para toda la vida, restregarte en la cara, que esto pesa, pero lo que tú tenías no era vida. Aquí se pierden muchas cosas, familia, para poder llegar a la reflexión, aunque todos tengamos el ID. Por eso no le guardo rencor a nadie, por eso sí soy muy selecto de las personas que yo sé que por el camino lo van a moler como una caña. Y no le exijo a un hombre con 3 hijos, una familia y un trabajo estas obligaciones, porque eso no es lo que le toca a ese hombre. A ese hombre le toca seguir echando para adelante y todavía en las líneas de IFA no ven la parte de la cara dura y fea de esta moneda, que también lo tiene. Lo dice Lord Baba Oyekun Meji. Y todo esto son reflexiones que se hacen en un orden. Y reflexiones que yo analizo, y reflexiones que yo miro, y reflexiones que yo comparto con ustedes. Y yo digo, Dios mío, ¿qué cosa es esto? ¿Y hasta dónde nosotros nos vamos? Me monté en esta guagua, empecé a hablar de los santos, esto no ha parado, brinqué por Ula. Le doy agradecimiento en el mundo de tener todos los seguidores que tengo. Pero si algo sí siempre le he dicho a ustedes, que yo a ustedes no le... Ya ustedes a mí no me debían nada. Ustedes saben por qué yo a ustedes no les debía nada. Porque para yo no perder mi fe, a mí me hacían falta personas que compartieran mis mismos criterios, porque yo también llegué a pensar que yo solo estaba loco. Y hoy ustedes me regalan a mí todas estas cosas. Y sé que la conversación de hoy es dura. Pero así están las cosas. Así están las cosas en el Lord Baba Oyekun Meji. Presten atención que pronunciar como Oyekun Meji no vamos a ver por ahí para allá. Esto no lo pronunció Baba Yobe. Y Worimeji no va a pronunciar esto. A Chamarima y a Codima vamos a ver cómo los hermanos se matan. Y también está en la Biblia. Y hasta ahí los voy a llevar también. Para que vean Caín y Adán lo que se hicieron. A Charima y a Codima. Para que ya sepan cómo aquí también vimos desde arriba como 2 hermanos se iban a matar. Está bonito eso. Y en Irosomeyi vamos a ver hasta dónde el ser humano es capaz de sufrir por las acciones del Mesías. Y cómo sinceramente todo el sacrificio de mucha gente que hoy delante de los santos hoy le piden por pena que no le diga que votaron los santos, pero de lo que piden. Y a la conciencia de vida que se le han inculcado de poner una cara y aguantar la otra, no están viendo nada. Yo no los critico. Baba Oyekun Meji. Por eso me gusta Oyekun Meji. Me gusta hablar con mi amigo Joseito Oyekun Meji. Me gusta. No conozco muchos hombres que otorguen tener Oyekun Meji, pero sí me gusta mucho, porque desde esta óptica, ¿qué calibre tienen la gente que son Oyekun Meji, familia? Oiga, si hay que montarse en esta realidad, le quitan las luces al arbolito de Navidad. Oiga, porque es un orden que te apaga la luz. Y tú le dices, ¿pero por qué? ¿El sol no hizo vos? No, el sol no había existido. ¿Y de dónde viene esta reflexión? Desde el silencio. ¿Y con qué se hizo el esbo? ¿Con un paño negro? Porque oculta va a estar. ¿Qué es lo más valioso que existe? Critíquenla, las mujeres. ¿Qué habrá grande en la vida? Grandes profetas. Oye, ¿cuál fue el primero? Se llama Jesús. Porque es un orden femenino y profundiza tanto a la mujer. Porque es la única de envenenar a cualquiera por sus hijos y no cargar conciencia. Entonces Oyekun Meji nos deja ver muchas cosas. Oyekun Meji nos da respuesta de muchas cosas.
Oye, que un Meji finalmente el babalao que lo toque tiene que vivir vetado para los IFASE, tiene que vivir vetado para los esboces, tiene que rendirle pleitesía y culas 24 horas